¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el sufrimiento acompaña a la humanidad desde el principio de su historia? ¿Por qué el dolor parece acompañarnos desde que abrimos los ojos hasta el último suspiro? ¿Por qué existen guerras que destruyen naciones enteras? Enfermedades que no distinguen edades, injusticias que aplastan al débil y silencios que pesan más que cualquier palabra. Si Dios es amor, ¿cómo se entrelaza ese amor con el dolor que a veces vivimos? ¿Por qué no interviene siempre? ¿Por qué guarda silencio cuando clamamos con lágrimas? ¿Por qué mueren inocentes? ¿Por qué el justo sufre mientras el malvado parece prosperar? ¿Por qué hay oraciones que nunca reciben respuesta? ¿Cuándo comenzó realmente el sufrimiento? ¿Fue siempre parte de la existencia humana? Y la pregunta que atraviesa generaciones enteras, ¿cuándo acabará? Estas preguntas no nacieron en nuestra época. No son producto de la modernidad ni del pensamiento crítico actual. Son tan antiguas como la humanidad misma. Se han pronunciado en susurros en la oscuridad de una cueva. Se han gritado en medio de campos de batalla. Se han llorado en habitaciones de hospital. Se han repetido en oraciones que parecían perderse en el cielo. La Biblia no esquiva estas preguntas. No las censura. No las maquilla. Las deja escritas con crudeza. Porque el sufrimiento no es un tema secundario en la historia bíblica. Es uno de sus ejes centrales. Pero la Biblia comienza de una forma desconcertante. Comienza sin dolor. Presenta un mundo donde el sufrimiento no existe. Un mundo donde Dios crea con orden, belleza y propósito. Un lugar donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay miedo. Dios camina con el ser humano. No hay distancia, no hay culpa. Todo es declarado bueno, muy bueno. Entonces surge una pregunta inevitable. Si así comenzó todo, ¿qué ocurrió después? ¿En qué punto la historia tomó otro rumbo? ¿Cuándo entró el sufrimiento en la experiencia humana? La Escritura apunta a una decisión. Dios crea al ser humano con libertad. Y aquí aparece una pregunta incómoda que atraviesa toda la teología. ¿Puede existir el amor sin libertad? ¿Puede Dios crear seres capaces de amar sin darles la posibilidad de elegir? La libertad implica riesgo, y el ser humano decide apartarse. No es solo una desobediencia externa, es una ruptura profunda. El pecado no es únicamente cometer un error moral, es quebrar el orden de la creación, y cuando ese quiebre ocurre, el dolor entra como consecuencia. La tierra se vuelve hostil, el trabajo se hace pesado, el cuerpo comienza a deteriorarse, la muerte aparece, las relaciones se fracturan. Entonces, surge otra pregunta que aún hoy resuena. ¿Dios causó el sufrimiento o simplemente permitió que el ser humano enfrentara las consecuencias de su elección? A partir de ese momento, la historia humana se llena de escenas marcadas por el dolor. Caín mata a Abel. Y la pregunta vuelve a surgir. ¿Por qué Dios no lo detuvo? La violencia se multiplica, la maldad se extiende. Y la Biblia declara algo estremecedor. A Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Cómo puede dolerle algo a un Dios que lo sabe todo? ¿Cómo puede arrepentirse un Dios omnisciente? El texto no intenta resolver la paradoja, simplemente la presenta. Un Dios que conoce el futuro y aún así decide sentir el dolor del presente. El sufrimiento deja de ser solo individual y se vuelve colectivo. Naciones oprimidas, pueblos esclavizados, generaciones enteras marcadas por la pérdida. Y entonces surge una de las preguntas más repetidas de la historia religiosa. ¿Todo sufrimiento es castigo? ¿Cada tragedia es una señal del juicio divino? La Biblia responde con una historia desconcertante. Job. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Y aún así lo pierde todo. Su salud, sus hijos, sus bienes. ¿Por qué? Sus amigos buscan una explicación lógica. Debe haber pecado. Pero Dios los confronta. Job no sufre por castigo. Sufre en medio del misterio. Y Dios guarda silencio. ¿Qué significa ese silencio? Ese silencio se repite una y otra vez en la Escritura. David clama y pregunta ¿hasta cuándo? Los profetas lloran por un pueblo que no escucha. El pueblo ora en cautiverio mientras pasan los años sin respuesta visible. Y Dios parece distante.
Pero la Biblia insinúa algo inquietante. El silencio de Dios no siempre es abandono. A veces es un espacio donde la fe es probada, donde el carácter es formado, donde lo invisible se está moviendo mientras lo visible duele. Con el paso del tiempo, la Escritura comienza a revelar que el sufrimiento puede ser transformado. No porque sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede obrar incluso en medio de él. Como la historia de José, es traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Durante años, Dios parece ausente, hasta que el panorama se revela. Dios estaba preparando un rescate para muchas vidas. El dolor no fue negado, pero fue redimido. Sin embargo, la gran pregunta permanece sin respuesta definitiva. Si Dios puede redimir el sufrimiento, ¿por qué no lo elimina por completo? Y entonces ocurre algo que ninguna expectativa humana anticipaba. Dios no responde con un argumento, responde con una encarnación. Dios entra en la historia. Jesús nace en un mundo quebrado. Vive el rechazo, el cansancio, el hambre. Llora frente a la tumba de un amigo. Siente angustia profunda. Es traicionado, golpeado, humillado y ejecutado. La cruz se convierte en el centro del misterio. Dios no observa el sufrimiento desde lejos, lo experimenta. La cruz no elimina inmediatamente el dolor del mundo, pero redefine su significado. El sufrimiento ya no es solo señal de abandono, ahora es un lugar donde Dios se hace presente. Y la resurrección abre una esperanza radical. El dolor no es eterno. La muerte no tiene la última palabra. Aún así, el sufrimiento continúa. Y volvemos a preguntar, ¿por qué seguimos viviendo esto hoy? La Biblia no promete una vida libre de dolor en el presente. Promete un desenlace. Habla de un día donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor. Pero ese día aún no llega. Vivimos entre el ya y el todavía no, entre la promesa y su cumplimiento. Hoy el mundo sigue marcado por guerras, enfermedades, injusticias y soledad. Cambiaron los nombres, los países, las tecnologías, pero el corazón humano sigue enfrentando las mismas preguntas. La Biblia no ofrece una explicación simple, ofrece una perspectiva más profunda. Dios permite el sufrimiento, pero no lo ignora. No siempre lo explica, pero promete acompañar y finalmente restaurar. La reflexión que queda abierta es esta. Quizá la pregunta más importante no sea solo por qué Dios permite el sufrimiento, sino qué revela el sufrimiento sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro anhelo de redención y sobre la esperanza que aún sostenemos. Porque según la Escritura, el dolor no define el final de la historia. La historia sigue avanzando hacia un momento donde todo lo que hoy duele será finalmente transformado.